Ahora vamos a continuar utilizando un complemento de certificado de destrucción. Recordemos que dentro del catálogo que tiene la propia autoridad de complementos, pues estos complementos relacionados estrictamente con el CFDI 3.3 son algunos de los que, de acuerdo a la actividad o giro, son obligatorios para ciertos contribuyentes. Entonces, en el caso del complemento de certificado de destrucción, pues tenemos que se va a utilizar, según lo podemos identificar, cuando el contribuyente digamos, se ve la necesidad de realizar una factura por la destrucción de vehículos. Esto con la finalidad de emitir una factura por, digamos, el fin de la vida útil del mismo, que es un vehículo que al destruirse pues ya termina su vida útil, pero pues es necesario contar con el certificado de destrucción emitido por los centros autorizados por el SAT. Este complemento de certificado de destrucción pues va a utilizarse comúnmente para incorporar a la factura esta información del certificado de destrucción de vehículos, pues que otorga el centro de destrucción autorizado por el SAT. Entonces, una vez teniendo ese certificado, pues se va a poder generar este documento que va a incorporar ese certificado. Entonces, sirve entonces un certificado de destrucción, va a dar como consecuencia un CFDI con un complemento del mismo nombre para efectos de señalar cuál es el dato de ese certificado. Entonces, pues evidentemente ese complemento de certificado de destrucción contiene una serie de información que pues es necesario requisitar y que tiene relación evidentemente con el vehículo destruido, como lo puede ser el folio de destrucción, que quedamos que es parte de lo importante, la serie, la marca, el tipo, clase, el año, el modelo, el número de identificación vehicular, el número de serie, el número de placas, el número de motor y el número de tarjeta de circulación. Entonces, bajo ese contexto vamos a obtener un certificado de destrucción que involucrará este dato que nos está solicitando la autoridad a través de la miscelánea fiscal. En el caso de una sección que se llama información de aduana, pues se reitera que es una información optativa, pero si en caso de que se utilice, pues sí es necesario que podamos señalar el número de amparo de importación, la fecha y la aduana. Entonces, en el caso concreto, pues que nos encontremos en ese supuesto. De otra manera no se utilizaría. Pues como podemos ver, los campos obligatorios pues son básicamente la serie del certificado de destrucción, el número de folio para la destrucción y propiamente los datos del vehículo destruido, que como comentamos, pues bueno, iban desde la marca, la clase, el año, el número de placas, etcétera. Pues en el caso de este complemento, pues como todos, se utilizan una serie de catálogos, y en el campo tipo serie, que pues básicamente es el que está dentro de este dato, pues vamos a poder ver serie A, serie B, serie C o serie D, y pues todo va a depender del tipo de vehículos que se utilicen. Entonces aquí es importante identificarlo. Entonces en el ejemplo pues vemos que se realiza con serie E, se tiene un número de folio de certificado de destrucción y pues los datos del vehículo. Se trata de un vehículo en donde ya prácticamente pues se tienen ahí algunos datos precargados. Ahora bien, existe también otro complemento que se utiliza para efectos de relacionar todos los datos de una donataria, principalmente pues una serie de digamos números de oficio. Entonces toda la información que se requiere en el caso de un complemento de donatarias pues implica aquellas organizaciones civiles o fideicomisos autorizados para recibir donativos, que se permita hacer deducibles pues las facturas a todos los donantes, ¿no? Entonces quien dona recibe un comprobante, y ese comprobante debe tener ciertos requisitos fiscales, entre ellos estar incorporado a este complemento de donatarias, a ese comprobante,
para poder ingresar estos datos. ¿Cuál es? El número del oficio en el que se haya informado a la organización civil o fideicomiso, la procedencia de la autorización para recibir donativos deducibles, la fecha del oficio en que se haya informado a la organización civil, la misma autorización, y el señalamiento expreso que el comprobante que se expide se deriva de un donativo. Entonces, básicamente son datos que requieren. Entonces, aquí dentro del el apartado de generación de factura electrónica del SAT, pues vamos a ver cómo se generaría. Aquí ya nos vamos directamente a los datos relacionados con pues el emisor, y que se trata de un tipo de factura de ingreso a un contribuyente público en general por concepto de donativo, ¿no? El uso de la factura serían donativos. A su vez, pues bueno, señalaremos en la parte, digamos, conducente al CFDI 3.3, que son ya datos precargados prácticamente. En el caso concreto, pues bueno, se señalará qué tipo de clave o producto o servicio requiere. En el caso correspondiente, pues bueno, se establece financiación de ayudas, y bueno, pues tiene un valor unitario por esa cantidad. Pues al momento de incorporar el complemento, pues se va a uno de los complementos y vemos prácticamente el certificado vemos las donatarias, y al darle clic nos va a permitir habilitar estos dos campos, que es el número de autorización y la fecha. En el caso concreto, pues una leyenda, ¿no? Aquí, insisto, son datos ya previamente identificados por la autoridad, que tendrán que seguirse de esta manera. Reiteramos que lo que solicita la autoridad es justamente el número de oficio, en donde se informa la sociedad civil, a la organización civil o fideicomiso, la procedencia de la autorización para recibir donativos. Entonces, ese número de oficio es sumamente importante, porque básicamente con él se tendría la justificación de que ese recibo ampara un donativo deducible. Y entonces en el ejemplo pues ya vemos un número de autorización y la fecha, y con una leyenda que básicamente pues señala que este comprobante ampara un donativo, el cual será destinado por la donataria para los fines propios de su objeto social. En el caso de que los bienes donados hayan sido deducidos previamente para los efectos del impuesto a la renta, este donativo no será deducible. Evidentemente pues no se puede aplicar doble la actualización, la deducción. La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales. Pues evidentemente aquí se señala también de esta manera. Entonces el complemento de donatarias justamente sirve para documentar ese dato que básicamente es necesario para poder, digamos, considerar este tipo de donaciones. Entonces vemos que pues ya para efectos de confirmar la validación, pues vamos a revisarlo, y en automático esta confirmación nos daría como resultado este complemento de donatarias. Entonces es importantísimo saber que si no se cuenta con un comprobante con estos requisitos, cualquier donativo podría no ser deducible. Viene ahora un complemento de leyendas fiscales. Es importante aquí documentar un poco que pues algunas leyendas fiscales están inmersas todavía en las disposiciones domésticas, llámese ley, impuesto a la renta, o su reglamento, o bien la propia miscelánea fiscal, pues establece una serie de obligaciones a ciertos contribuyentes, en las cuales obliga a agregar una leyenda fiscal para efectos de identificar ciertas cuestiones. Por eso este complemento de leyendas fiscales pues es bastante útil, ¿no? Entonces, cuando se requiera de este tipo de complementos, pues se referirá justamente a incorporar a la factura datos como la disposición fiscal, la ley, la resolución, la disposición fiscal que regula la leyenda. Hay que expresarla en siglas de mayúsculas y sin puntuación. Entonces, pues bueno, hay un dato, norma, número de artículo, o en su caso regla, que la obligación de la leyenda, que regula la obligación de la leyenda. Como comentábamos, pues hay algunos artículos de la ley o algunas reglas misceláneas que así lo establecen. Y el texto de leyenda, dato requerido para especificar la leyenda fiscal. Entonces,
Aquí, bueno, pues podemos ver en un ejemplo de cómo se habilita las leyendas fiscales. Entonces tenemos que a disposición la norma y el texto de la leyenda, que es un texto totalmente obligatorio porque pues no podemos inventarlo, aquí tiene que ser derivado de alguna disposición legal. Vemos aquí el ejemplo, entonces vemos las disposiciones, el código fiscal, en el artículo 29A sería la norma, y el texto de la leyenda diría los comprobantes a que se refiere el artículo 29 de este código, además de los requisitos que el mismo establece, deberán reunir lo siguiente, ya nos ponen ahí en el... Entonces, evidentemente es un ejemplo, porque esta situación, bueno, no es común, pero existe en algunos casos en donde necesitaremos efectuar este complemento de acuerdo a la leyenda fiscal. Aquí otro ejemplo en donde dice que el monto de los pagos constituye ingreso de fuente de riqueza ubicada en México de conformidad con el título quinto de la ley impuesto a la renta. Entonces, como podemos observar, bueno, ahí sí hay una leyenda clara en donde la ley me está obligando a señalarla y que deberían tener mis comprobantes. El complemento de pago en especie. En este supuesto, resulta que hay algunos, digamos, artistas plásticos mexicanos o extranjeros que residen en México y que optan por hacer el pago pues mediante una entrega de obras de arte de su misma producción a fin de cumplir sus obligaciones tributarias. Entonces digamos que ellos pagan en especie con algunas obras de su propia autoría. En este supuesto, quienes pueden realizar el complemento de pago, bueno, aquí evidentemente quienes sean artistas residentes en México, dedicados a las artes plásticas y visuales, inscritos al RFC. Entonces, ellos son los únicos que pueden aplicar este complemento, bueno, que pueden utilizar este complemento. Y vemos en el ejemplo pues, cuáles son los campos que está solicitando el estándar. En primera instancia, clave de inscripción al padrón, el folio de solicitud de donación, el nombre de la pieza de arte, la técnica de producción y el año de producción, además de las dimensiones. Entonces, prácticamente todo es obligatorio. Aquí, pues bueno, al estar enfocado a artistas plásticos, pues algunos optan por utilizar entregar, digamos, obras de su producción y con ello, pues de paso, cumplir sus requisitos fiscales, sus obligaciones tributarias. Entonces, necesariamente necesitamos la clave de inscripción al padrón, el folio de solicitud, el folio de solicitud de donación, el nombre de la pieza, la técnica de producción y el año de producción, así como las dimensiones. Con esto, pues bueno, recordemos que el pago en especie, pues bueno, es también parte de una, pues quien vende este tipo de digamos, estrategias en relación con, pues, entregar un pago mediante una obra de arte y no utilizando ningún tipo de dinero, de efectivo, pues es bastante loable para este tipo de contribuyentes. Hay otro complemento de renovación y sustitución de vehículos. Recordemos que en este supuesto, pues, hay cierta información que se requiere en un complemento de estos derivada de la renovación del parque vehicular, sobre todo enfocado al sector del autotransporte y por supuesto me refiero al federal de carga, de pasajeros o de turismo, o bien así como el servicio turístico de autotransporte de pasajeros urbano y suburbano, con el objeto de promover la sustitución de vehículos usados con los que se estuviera presentando dicho servicio por unidades nuevas o seminuevas. En este sentido, es importante considerar que el atributo número de placas, cuando no se cuente aún con el número de placas en la enajenación de un vehículo nuevo o seminuevo al permisionario. Aquí, si no se tiene el número de placas, es importante señalar el número de placas al respecto, que en este caso serían, pues, señalar a través de una serie de X, ¿no? 3X más de acuerdo al número de placas, llenar esos caracteres con X. Y bueno, en el ejemplo se prevé
Primero un tipo de decreto, aquí va enfocado al tipo de decreto, el número 1 en el ejemplo, se establece el decreto por el que se fomenta la renovación del parque vehicular de autotransporte, y ahí, pues bueno, se establece también cuál es el tema en relación con el vehículo enajenado. Vemos ahí que se puede seleccionar y también así los datos del vehículo, entonces el año, el modelo, el número de placas y el RFC del arrendatario. También hay otra, digamos, lo que hemos señalado, pues se trata de un vehículo, evidentemente, que involucra una serie de datos en los cuales vemos el folio fiscal del certificado de destrucción. Entonces aquí se trataba de un documento, un carro que ya prácticamente tenía ese destino de ser destruido. Entonces el decreto por el que se fomenta la renovación del parque, bueno, pues aquí ese tipo de complemento va enfocado a un vehículo enajenado, y como podemos ver ya en el resumen, aparece el tipo de vehículo enajenado, pues la marca, el tipo de clase, el año, pues todos los datos que hemos venido capturando. Hay un decreto, digamos, decreto por el que se otorgan medidas para la sustitución de vehículos de autotransporte de pasaje y carga. Y bueno, esta información básicamente es derivada de el supuesto en donde la autoridad revisa este decreto y señala que pues debemos indicar el vehículo enajenado, el año, el modelo, el número de placas y el RFC. Entonces aquí, dependiendo del tipo de decreto, es la obligación que se deberá tener, como lo estamos viendo en pantalla. Básicamente, nuevamente utilizando el CFDI de certificado de destrucción, ¿no? El folio fiscal. Aquí, bueno, pues viene otro complemento de impuestos locales. Recordemos aquí que se pueden incluir datos que identifiquen un impuesto local, como tales podrían ser algunos ejemplos: el impuesto sobre alojamiento o servicios de hospedaje, el servicio de profesionistas, arrendamientos, etcétera. Todos aquellos impuestos locales, celulares, etcétera, que establezcan las disposiciones estatales, podemos utilizar este complemento para poder documentar ese monto. Entonces, ahí, pues bueno, en este campo, en este documento vienen campos como el tipo de impuesto, en donde se especifica si se trata de un impuesto de traslado o se suma al subtotal, o bien retenido en caso de que se descuente o se reste del subtotal. El impuesto local, pues involucra obviamente la nomenclatura, el nombre de este impuesto, a manera de que se imprima de esta forma en el CFDI. Entonces aquí es importante considerarlo. La tasa indica el modo de porcentaje, la tasa correspondiente al impuesto para que el sistema realice el cálculo correspondiente. El importe, pues define la cantidad monetaria que se le va a asignar a este supuesto. Y aquí lo podremos ver ya en un ejemplo. Es donde tenemos impuesto cedular a 1.50%, el monto que me retuvieron, y en consecuencia el monto, ese monto retenido, bueno, es parte de lo que voy a necesitar para los efectos conducentes. Aquí también es importante documentar un complemento del INE. Recordemos que el INE es el Instituto Nacional Electoral. Este complemento pues nace por allá de mayo de 2016 y pues es utilizado por todos los contribuyentes que vendan, enajenen, arrienden o proporcionen bienes o servicios de manera onerosa a los partidos políticos y asociaciones civiles, incluso tratándose de aspirantes y candidatos independientes, los cuales se deberán incorporar en los FDIs que emita valor de dichos partidos, a favor de dichos partidos y asociaciones en los procesos de pre-campaña y campaña. Entonces, en estos procesos es donde se utiliza este complemento. Entonces, cuando se trate de la adquisición o contratación de propaganda, incluyendo la utilitaria y publicidad, así como espectáculos, cantantes y grupos musicales, bienes y servicios contratados para la realización de eventos de pre-campaña y campaña, sin importar el monto anterior. Sin importar el monto, bueno, también el artículo 46 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral así lo prevé. Entonces, ¿desde cuándo es obligatorio este complemento? Pues bueno, prácticamente desde el 1 de septiembre de 2016. Entonces tenemos ahí el ejemplo en donde el proceso es ordinario
El tipo de comité, pues se establece ahí un Ejecutivo Nacional y el ID de la contabilidad. Y pues bueno, eso es por el concepto del INE. En caso de pre-campaña, y suponiendo que en vez de ordinario tuviese pre-campaña, pues en automático necesitamos habilitar cuál es el ámbito y cuál es la clave de identidad y por supuesto el ID de contabilidad. Aquí en este supuesto realmente pues dependerá en su momento de la campaña la clave de la entidad que pudiera modificarse, porque pues de esa se trata de la pre-campaña y esta ya de la campaña. Pues aquí llegamos a, digamos, otro tipo de complementos de CFDI según las actividades de los contribuyentes que no se encuentran en el aplicativo del SAT. Obviamente, dentro del SAT, pues ya vimos que hay una serie de complementos. Estos complementos son para efectos de el CFDI 3.3. Sin embargo, pues también se tienen ubicados algunos complementos que no son para este comprobante, sino para el de retenciones e información de pagos. Entonces, si nosotros nos vamos a la carátula de la página web, nos daremos cuenta que en la factura electrónica, en la parte de consultas, vamos a identificar pues la factura de retenciones e información de pagos. Pues bueno, ahí evidentemente nos va a dar como resultado pues una serie de complementos que se utilizan, como podemos observar, complementos de enajenación de acciones para la factura de retenciones e información de pagos, el complemento de dividendos para la factura de retenciones e información de pagos, el complemento de intereses, el de arrendamiento, el de pagos a extranjeros, el de premios, el de fideicomiso no empresarial, el de planes de pensiones de retiro, de llenado del complemento de planes de retiro, los créditos de intereses hipotecarios para la factura de retenciones y información de pagos, el complemento de operaciones derivadas por la factura de retención y información de pagos, el complemento sector financiero, el complemento servicio de plataformas tecnológicas y pues hasta ahí serían los tipos de complemento. Entonces, en consecuencia, pues bueno, si hay ciertos complementos que no vienen documentados en el catálogo de actividades del esquema gratuito del SAT todavía. Sin embargo, en algún momento esto pues va a cambiar. Primero, pues bueno, identificar el supuesto en donde la regla 2718 establece para estos contribuyentes que se puede publicar en su portal los complementos que permitan a los contribuyentes, sectores o actividades específicos incorporar requisitos fiscales. Entonces, recordemos que la regla que permite esta actividad es justamente la 2718, en donde se puede utilizar, o mejor dicho, se debe utilizar los complementos que permitan a los contribuyentes pues realizar ciertas actividades específicas. Vale la pena aclarar que estos complementos son de uso obligatorio para los contribuyentes a los que les resulte aplicable una vez pasados 30 días naturales, contados a partir de la publicación en el citado portal, salvo que por alguna circunstancia no se pudiera identificar. Entonces, ahí ya tenemos inmersa esa situación en donde son totalmente necesarios. Para el registro de los datos solicitados en los referidos complementos, se deberán aplicar los criterios establecidos en las guías de llenado que al efecto se publiquen en el citado portal. Entonces, esta regla pues permite el uso de este y cualquier complemento para efectos de tener en consideración que algunos contribuyentes sí requieren de esos complementos de una manera totalmente obligatoria. Y bueno, pues al respecto también tenemos pues que el propio personal del SAT va a indicar en los módulos de información que los complementos que no se encuentren en el aplicativo no son de carácter obligatorio y que en caso de que el contribuyente quiera utilizarlos, deberá acudir a un proveedor autorizado de certificación. Entonces,
Ahí pues bueno, eso es una cuestión que recientemente se tiene y que tendremos que tomar en cuenta para efectos de los complementos que faltan. Otro complemento es justamente SPAY, del sistema de pagos electrónicos interbancarios. Ese complemento SPAY, la verdad es que ayudan mucho, pero en el sentido, pues para que la operación tenga más certeza de que se realizó, pues queda documentada a través de un SPAY, y ese es un documento que yo puedo descargar directamente del propio internet a través de la página del Banco de México, pero pues se puede incorporar a la factura esta información que se realizó a través de un sistema de pagos electrónicos interbancarios. Esto es posible pues directamente, como lo establece pues bueno, hay algunos campos que requieren de atención, pero pues bueno, vemos básicamente que se refieren a pues la fecha de la operación en la cual se ocurrieron los hechos, ¿no? Entonces todos estos campos, estos atributos son necesarios para identificar qué es lo que contiene este digamos complemento SPAY. Por acá vemos en un ejemplo cómo algunos de los asteriscos están marcados en rojo. Se trata pues de un complemento SPAY en donde pues nos señalan cuáles las obligaciones del tipo de cambio, el certificado, la cadena o el sello para poder maniobrar. Hay un complemento de aerolíneas. Este complemento exclusivamente es utilizado por las aerolíneas de pasajeros, en donde pues se integran la factura por concepto de servicios de transporte aéreo a través de estos boletos de avión. Entonces, digamos que los boletos de avión son los que hacen este tipo de comprobantes para que en las facturas se permita un manejo de datos de estas aerolíneas. Ahora, pues una pregunta frecuente es cómo se debería llenar el complemento de la factura para el manejo de datos de aerolíneas para pasajeros. Entonces aquí básicamente nos establece que la factura de líneas aéreas se debe llenar considerando la cantidad total e incluso la tarifa de uso de aeroportuario, la TUA, y los cargos adicionales que existieran en su caso. Ahora bien, el incluir el complemento de aerolíneas deberá considerarse para su conformación lo siguiente. Para el atributo TUA, que es el impuesto, se deberá indicar el importe del TUA aplicable al boleto. Y para el atributo total de cargos se deberá manifestar el total de cargos adicionales al TUA que se apliquen en ese supuesto. Y bueno, pues ahí está el ejemplo en donde vemos el importe TUA aplicable al boleto y el total de cargos, el código de cargo, y acá previamente pues ya se habían precargado algunos conceptos.